Muchas gracias al doctor Hugo Gori y al grupo organizador por esta invitación a compartir con ustedes en esta mañana, en un tema que realmente, e insisto, que estamos, yo creo que, yo no decir que en pañales, pero sí hay tantas ideas buenas y malas con respecto a qué hacer con estas lesiones una vez que las vemos. Yo voy a... Pásame la otra, por favor. Yo voy a describir estas 4 barras por las que voy a comenzar. Que ya creo que la doctora Sabino me ya comenzó, diciendo que el rápido avance y uso generalizado de los estudios de imagen en transverso han identificado con mayor frecuencia las lesiones quísticas del páncreas. Eso es definitivo. La mayoría de estas lesiones son de hallazgo incidental, es decir, son asintomáticas o escasamente han presentado un episodio leve de pancreatitis. Esto honra el título de la charla, que es ultrasonido endoscópico en lesiones quísticas del páncreas, pero en asintomático. Por lo tanto, estas lesiones realmente las estamos descubriendo, entonces son asintomáticas, porque el paciente verdaderamente va a hacerse estudio por otras razones o sorpresa. Convencionalmente, un solo método de imagen no es suficiente para la evaluación completa de estas lesiones. Esto es muy importante, porque no creemos que yo le hice la tomografía al paciente o yo le hice la resonancia al paciente y la sorpresa que usted acaba de describir, 4 años después tenemos un paciente ya avanzado. Entonces, el ultrasonido endoscópico viene a jugar un papel sumamente importante. Yo creo que existe una clara evidencia que el ultrasonido endoscópico puede aportar información importante en el manejo de estas lesiones. ¿Por qué hago hincapié en esta situación? Porque el ultrasonido endoscópico no es el estudio de inicio, primero porque se ha diagnosticado por otras cosas. Entonces nosotros vamos a compartir con unas imágenes previamente hechas cuando hacemos diagnóstico. Entonces, el concepto de que las lesiones quísticas pancreáticas tienen una tendencia variable de transformación maligna es el punto álgido de esto, porque nosotros vamos a buscar son esos rasgos característicos de malignidad que nos los aporta más el ultrasonido endoscópico, doctora. Entonces, tenemos la necesidad de hacer un diagnóstico preciso, elegir estrategias correctas para su manejo adecuado y focalizar el esfuerzo en distinguir los diferentes tipos de lesiones quísticas del páncreas. Ya las personas que me antecedieron describieron los diferentes tipos de lesiones quísticas del páncreas, pero es que a ellos lo que vamos a hacer es buscar todas las áreas sospechosas de malignidad. Ese es el punto de estas lesiones. Entonces, el ultrasonido endoscópico nos da que es más sensible que la tomografía en un 76% de más. Lo tengo descrito. Con la resonancia magnética está por encima de un 34 o un 36%. El ultrasonido endoscópico nos permite decidir si nosotros vamos a punzar a esa lesión, si o la vamos a vigilar o la vamos a enviar a cirugía de una vez. Siguiente. Entonces, la clasificación ya descrita en neoplásicas y no neoplásicas, yo me voy a dedicar a las neoplásicas que tienen tendencia a ser malas, a tener una tendencia con rasgos de malignidad. A ellas me voy a dedicar. Y ellas son, básicamente, las neoplasias quísticas mucinosas, las neoplasias mucinosas intracarmaniculares papilares, que es el famoso IPMN, que últimamente está así como que todo el mundo como que tiene algo de eso, o lo estamos viendo más o lo estamos diagnosticando.
y la neoplasia sólida pseudopapilar. Estas lesiones quísticas son prácticamente los 2/3 o son los 2/3 de todos los tumores del páncreas. Ellos corresponden a los 2/3 de esas lesiones. Y el 10% de esas lesiones podemos considerar que tienen un potencial maligno. La prevalencia general en los Estados Unidos, no tengo para compararlo aquí con nosotros, es de un 2.5% y también diseñan que la malignidad estimada es de un 1.3 a un 3.3%. La conducta quirúrgica de estas lesiones va a depender del riesgo de transformación maligna. Su monitorización va a ser diferente a las otras y van a requerir un manejo diferente. O sea, que estas lesiones verdaderamente se están convirtiendo en una vedette. ¿Cuál es la secuencia diagnóstica de estas lesiones? Identificamos la lesión quística incidentalmente, bien sea por resonancia magnética con efecto colangiopancreaticográfico. Eso es bien importante, porque una colangioresonancia sola algunas veces no nos da lo que nosotros queremos. Hay que hacer hincapié de que esa resonancia sea, o sencillamente, cuando el paciente está asintomático y se le va a hacer una colangioresonancia con efecto colangiográfico, allí podemos detectar ese tipo de lesión. O si el primer diagnóstico o el primer estudio fue un TAC helicoidal, pero con protocolo de páncreas, tal cual lo dijo la doctora, con protocolo de páncreas. Entonces, una vez diagnosticado este tipo de lesión, nos vamos a ir o al ultrasonido endoscópico solo, porque nos puede aportar muchas cosas y solamente quedarnos con que esa lesión va a ser solamente para seguirla, o de una vez hacemos el diagnóstico, esta lesión va a ir a cirugía de una vez. El uso del ultrasonido endoscópico con PAF, o sea, punción de aspiración con aguja fina, nos aumenta a un 90% la productividad y efectividad de este estudio. ¿Cuáles son los hallazgos que yo voy a buscar y que también radiología y tomografía y resonancia tienen que buscar? Son los estigmas de alto riesgo de malignidad. Ese es el primer rol que tiene el ultrasonido endoscópico en este tipo de lesiones. Va a diferenciar las características morfológicas de este tipo de lesiones. Y cuando encontramos que hay nódulos murales, hay una dilatación del conducto pancreático por encima de 1 centímetro, hay engrosamiento de los septos intraquísticos, o puede haber una masa adyacente con presencia de vasos colaterales, eso es un diagnóstico de una lesión quística que hay que pensar en, o la mandamos a operar, o hacemos los estudios pertinentes de estudiar el líquido, que eso también es un tema aparte. Seguimos, por favor. El segundo rol es la punción aspiración, o sea que el ultrasonido endoscópico nos da la oportunidad que, aparte de hacer diagnóstico macroscópico, porque estamos viendo la lesión, porque tenemos una serie de características que ya nos llaman la atención, entonces nosotros ¿qué hacemos? Vamos a tomar biopsias de esa lesión. Si bien es verdad que el líquido es para llevarlo a una citología, nuestros patólogos la gran mayoría de las veces nos cuesta tener que hablar el mismo idioma de la citología a la histología de lo que estamos mandando. Y allí se pueden presentar algunas situaciones. Fíjense que la doctora presentó en toda su casuística de anatomía patológica ya las piezas hechas. No hablamos de citología, no hablamos de lo que aspiramos, no hablamos sino ya el diagnóstico prácticamente lo íbamos a hacer con la pieza. Hoy en día no podemos hacer eso. Hoy en día queremos, y sobre todo los cirujanos, quieren que les digamos, mire, usted va a hacer esto y va a hacer esto y va a hacer esto. Perdóneme, doctor Gil. Entonces, después que nosotros aspiramos, que algunas veces cuesta aspirar porque este líquido es espeso y nosotros estamos utilizando una aguja Ecotip,
número 22, imagínense, o 19 cuando podemos, porque tenemos riesgo de que podamos causar una pancreatitis cuando estamos haciendo este tipo de aspiración, o que nos sangren la lesión, porque estas lesiones, algunas son fácilmente sangran, y sobre todo cuando le llegamos al tabique, a un tabique que está engrosado, que ya lo vamos a ver en una de las muestras, ese tipo de situaciones nos empeora el diagnóstico para el patólogo, porque va a tener una muestra que está contaminada con sangre. Entonces no nos va a ayudar. A esta muestra nosotros debemos hacerle niveles de marcadores de amilasa. Es importante porque eso nos va a hacer el diagnóstico diferencial, que eso sea un pseudoquiste, porque el pseudoquiste que uno decía, porque es verdad, el 80% de estas lesiones son pseudoquistes, pero cuando la vemos y cuando están un poquito complicadas y cuando tienen un tiempo prudencial que todavía no se haya formado bien la pared o algo de eso, las podemos confundir perfectamente con un tumor. Entonces, cuando es importante que a ese líquido que hemos absorbido, que hemos mandado a estudiar, se le hagan sus marcadores de amilasa. Obviamente, los marcadores tumorales, especialmente el CEA, porque realmente los otros marcadores, como el CA19-9, que no está siendo muy específico, el CA125, el 724, no son como para darnos. Entonces nos estamos quedando con que el marcador de importancia es el CA. Y por último, pues ese líquido también sirve para ser manejado con biomarcadores, o sea, el estudio molecular de esto, bien sea por mutación CARRAS, pero eso no lo estamos haciendo aquí en Venezuela, así que lamentablemente nos quedamos todavía. Y podemos decir que el ultrasonido endoscópico puede tener un tercer rol, que es el de lavado y ablación de ciertas lesiones quísticas bien definidas, que podamos decir, nosotros queremos, sin que el cirujano intervenga, nosotros podemos hacer ablación de estas lesiones. Eso sí, bien escogida, unas lesiones bien delimitadas, pequeñas, que no tengan características de nada que nos haga sospechar de esto, pues es primero un lavado con etanol al 100% y después inyectamos paclitaxel para nosotros y después hacemos el seguimiento. Y nosotros vamos a ver, hay estudios ya que se está realizando esta situación en donde el seguimiento ha sido favorable. Aquí vamos a ver algunas de estas lesiones que describió la doctora en radiología, nosotros las estamos viendo en ultrasonido endoscópico. En la parte superior, perdónenme el nombre que se quedó. Fíjense que es una lesión quística que pudiéramos decir que ese podría ser el conducto que pudiera estar allí algo dilatado. Ese es en una parte de la visión, pero hay como que si tuviese una comunicación con algo. Esto pudiera ser perfectamente una TIMP, pero de ramas laterales, por esa comunicación que tenemos aquí, ese pequeño. En el otro podemos ver que los nódulos que ya acabamos de descubrir que son para descartar o son características estigmáticas de malignidad de la lesión, eso ya es indicativo de que esta lesión es maligna en un porcentaje o tiene un gran potencial de malignidad. Y nosotros pudiéramos sobre la marcha decidir si eso se va a operar o no se va a operar. Y por último, fíjense los tractos o los septos tan engrosados que vemos, como eso se ven, eso también nos indica de que eso pudiera ser maligno. Entonces, estas son características que debemos buscar tanto desde el punto de vista de ultrasonido endoscópico como por radiología. Y repito, el primer estudio que se debe hacer en este tipo de lesiones, que de una forma incidental o cuando lo mandamos a hacer porque lo hemos descubierto, son los estudios de imagen de forma transversal, bien sea la tomografía o bien sea la resonancia. Y después se envían el paciente para terminar de definir muchos de estos datos que ya describí
de este tipo de lesiones. Para inclusive si ese paciente, ya uno dice, va a ir a cirugía, el ultrasonido endoscópico puede aportar mucho más, puede aportar lesiones pequeñas que están dentro del páncreas que algunas veces no se ven, como es un nódulo o una masa tumoral que esté muy, muy cerca de esta lesión quística, que no es que nos vaya a cambiar el pronóstico de la cirugía, pero aporta un grano más o un diagnóstico más para la decisión que el cirujano vaya a tomar, porque la decisión de hacer una cirugía de esta es una cirugía grande. Muchas gracias.